Dale, aquí está Marcelo Vamos Bielsa. a comenzar con la conferencia de prensa. Bueno, Marcelo, buenas tardes, por aquí adelante. Le quiero consultar, es el último tramo de preparación para lo que va a ser la última doble fecha de eliminatorias de cara al Mundial. La consulta es por dos jugadores que han estado en estos últimos días con alguna situación complicada en materia sanitaria. ¿Cómo está el capitán de la selección, José María Jiménez, que puede comentar a esta hora con respecto a este tema? Y cuánto lo ha tenido preocupado la situación de Maximiliano Araujo, que desde que arrancó esta temporada 2025-2026 no ha podido establecer cierta regularidad en lo sanitario. Muchas gracias. Bueno, el caso de José María Jiménez, él no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con la salud deportiva de él. Pero bueno, es como si la pretemporada se hubiera extendido y si no es ahora será en el próximo contacto, volveremos a contar con él. Y en cuanto a Maximiliano Araujo, tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo, considerando que antes del primero él no va a volver a jugar en su club, y nos parece que es aconsejable cuando tenemos la posibilidad de evitar convocar a un jugador que lesionado todavía no vuelve a competir en su club y sí debería volver a competir en la selección, si eso se puede evitar es mejor. Marcelo, muy buenos días. Acá le habla Leo Díaz de Telemundo de Canal 2. Estamos en vivo precisamente para Telemundo. Lo llevo a algo que está ocurriendo en estos momentos. Está debutando Darwin Núñez en el Al Hilal de Arabia Saudita. Acaba de hacer un gol, está ganando 1-0 su equipo. La consulta es si Darwin charló con usted acerca de este paso en su carrera, acerca de esta decisión, y qué opinión tiene usted de que el 9 titular, o casi siempre titular, de la selección uruguaya juegue en el fútbol de Arabia. Muchas gracias. Bueno, no es una decisión en la que yo haya ofrecido mi opinión. Obviamente esa opinión de ese tipo uno solamente en caso de que sea requerida, y en esta situación yo no fui consultado y me parece totalmente lógico por una serie de factores, ¿no? Porque Darwin es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos, llegó a Europa, pasó a un club portugués, pasó a uno de los mejores clubes del mundo y ahora pasa a un mercado que ha revolucionado el fútbol, ¿no? Porque ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel, ni muchísimo menos. Usted vio que están las 5 grandes ligas, Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia con su competencia, a qué parte del escalafón entra, ¿no? Cuál es la jerarquía, pero que va a estar allí en primera medida por la jerarquía de los jugadores que hay. Hay muy poca liga en el mundo que tengan tantos jugadores de tanto nivel.
Marcelo, buenos días. Cristian Sánchez, estamos en vivo para la Oral Deportiva en Radio Universal. Preguntarle, se está muy cerca de cumplir el objetivo de clasificar al Mundial, a la Copa del Mundo. En este camino ha pasado un poco de todo, usted lo ha analizado, a veces le ha gustado más el juego, a veces no tanto, en el medio suspensiones, también lesiones, pero ¿qué balance hace usted teniendo en cuenta de las cosas dentro de la cancha que usted ya alcanzó y está conforme, y qué otras cosas de repente necesita que el equipo debe alcanzar, sobre todo pensando en lo que viene, entre esas cosas el Mundial? Bueno, es una pregunta que yo me hice, no podía menos que hacerme esa pregunta, porque cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. Entonces, la primera conclusión que yo puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido. Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría, mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos. Ahora las explicaciones son difíciles de dar por la complejidad para transmitir las conclusiones que yo saco cuando analizo por qué sucedió lo que sucedió. Lo peor que puede hacer un entrenador es valorar equivocadamente aquellas expresiones que resumen su trabajo. Las expresiones que resumen el trabajo que yo hago son los partidos de fútbol. Entonces, voy a perder 10 minutos en explicar esto de la manera más breve posible y más sintética posible. Primero que nosotros, como acá hay dos equipos, como el caso de Chile y de Perú, que no tuvieron momentos buenos en la competencia. Después el caso de Bolivia, que salvo una secuencia de 3 partidos de triunfos consecutivos, tampoco tuvieron momentos buenos. El equipo más regular de todo, que no tuvo ningún bache, fue Argentina, y después de Argentina el equipo que también ofreció una regularidad valiosa fue Ecuador. Nosotros, Uruguay, ¿con quién debería, cuál es el sitio natural? Bueno, no, deberíamos aspirar a que después de los mejores equipos de Sudamérica, Uruguay se ubique en ese lugar, ¿no? Entonces, nosotros en relación a Ecuador no estuvimos a la altura, no conseguimos lo que sí consiguió Ecuador. Brasil tuvo también una racha negativa de 5 partidos. Colombia tuvo una racha negativa de 8 partidos. Paraguay tuvo una racha negativa de 6 partidos. Venezuela también tuvo, yo obviamente no quiero establecer ningún tipo de comparación, porque la única comparación
que tiene peso es, después de los 2 mejores equipos de Sudamérica, Uruguay debería disputar el espacio que está después de ellos y eventualmente también poder disputar el espacio que tienen ellos. Pero con esta, entonces yo voy señalando una conclusión que es importante. Mire, hay equipos que no rindieron y hay equipos que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un periodo de racha negativa. Tuvimos 4 partidos, el partido con Colombia y Brasil y otros 4 partidos que son los momentos de declive del equipo. Entonces, si tuvimos un muy buen comienzo, tuvimos 4 partidos negativos, 2 positivos y 4 negativos, está clarísimo que la valorización no es buena. Yo les doy las explicaciones que las conclusiones de por qué yo creo que nos sucedió lo que nos sucedió. Para mí, lo que hay que considerar son 2 cosas. La calidad de los jugadores y el entusiasmo de los jugadores. Todos los demás aspectos son muy relativos. El entrenador, que yo diga que los demás aspectos son relativos, no quiere decir que, entonces usted, ¿qué está diciendo? Que usted no tiene responsabilidad. Si los jugadores son buenos y están entusiasmados, el entrenador pareciera que no tiene injerencia en lo que sucede. Yo digo todo lo contrario. El entusiasmo de los jugadores lo propicia el entrenador. Y lograr que los jugadores jueguen proporcionalmente a las virtudes que tienen, lo propicia el entrenador. Quiere decir que no estoy diciendo, mire, si juegan línea de 4, línea de 3 delanteros, todas esas son, desde mi punto de vista, cosas que el entrenador maneja, pero que repercuten mínimamente para lograr el éxito y el triunfo, el plan A, el plan B. Para mí todas esas cosas no inciden. Ahora, si los jugadores están entusiasmados o no, eso es fundamental. Si los jugadores juegan de acuerdo a lo que son capaces o no, eso es fundamental. Y esas 2 áreas son cruciales, son las que definen a los entrenadores. Dicho esto, nosotros en todo este año y medio de trabajo, un objetivo claro es tener para cada posición un jugador, 2 jugadores que sean muy similares en el rendimiento. Pues vamos a decir un ejemplo, Varela-Nantes. Objetivo cumplido. Juega Varela, es lo mismo que si juega Nantes. Araujo-Jiménez. Entonces, en ese proceso, Uruguay logró no tener 22, pero casi hay 2 jugadores por puesto. Desde mi punto de vista, eso se consiguió alrededor de 18 jugadores, no se consiguió en esos 3 o 4 que todavía no se consolidaron. Entonces nosotros teníamos para toda la competencia 22 jugadores, vamos a ampliar la cifra, de buen nivel. Entonces eso es muy difícil conseguir en un equipo. Si ustedes ven las rachas, las grandes rachas, vea la racha de Paraguay, vea la racha de Ecuador, que son las cosas que yo voy analizando, porque yo no puedo permitirme pensar o no interpretar
por qué Ecuador hoy, entre comillas, hoy tiene una valorización. Nosotros no nos ubicamos a la misma altura de Ecuador. ¿O por qué Paraguay hoy no nos ubicamos a la misma altura de Paraguay? Bueno, es buscarle explicaciones. Porque las explicaciones, ¿por qué las buscamos? Porque yo creo que Uruguay tiene todo el material necesario para ocupar estos lugares a las que en este momento no ha llegado. Entonces, una vez que, ¿cuál es la expresión más clara del entusiasmo? Más clara del entusiasmo. Los metros que corren los jugadores. Mire lo que le voy a decir, ¿no? Que estas son cosas que, mire, el que corre mucho no quiere decir jugar bien, pero el que corre mucho nunca juega mal. ¿Por qué? Porque tiene un estado de ánimo que activa las virtudes. Cuando un jugador tiene virtudes, lo que pone en funcionamiento las virtudes es el estado de ánimo. Y el estado de ánimo hace que el jugador intente, a través de la energía, activar todo lo que lleva adentro. Este circuito que yo estoy relatando es un circuito muy recorrido como para poder decirlo. Hay que ver cómo se interpreta, si es muy probable que lo que yo diga se interprete, no, usted cree que correr es lo más importante, no, correr no es lo más importante. El entusiasmado corre, y el entusiasmado que corre activa sus virtudes. Ahí hay un proceso que es un proceso de mucho valor para que los jugadores logren su mejor expresión. Entonces, esto que yo les voy a decir ahora, que es el corolario de esto, son los 10 partidos que yo analicé con mucha minuciosidad. A mí me sobra tiempo, tengo mucho más tiempo que necesidades de trabajo. Nosotros competimos 10 días cada 3 meses. Entonces yo ese tiempo lo dedico a analizar cosas que en un club es muy difícil analizar porque el día a día roba la competencia, y en tratar de aumentar esos 22 a 33. Y también trato de imaginar a través de los grupos de sparring cómo funciona la retroalimentación del universo futbolístico de un país. Entonces, no sé, hoy leía en el diario Paz, no me acuerdo, un Win que juega en la Roma, disculpen, no me acuerdo el apellido. Bueno, yo veo cómo Argentina va, o cómo Scaloni va produciendo con muchísima mano izquierda, casi como con criterio de orfebrería, cómo va construyendo el futuro que hay detrás de la actualidad. Y todos los entrenadores nacionales estamos obligados a eso, sobre todo ningún entrenador hace bueno a un jugador mediocre, pero cuando de golpe aparece una generación de jugadores importantes, lo que hay que hacer es sacarle brillo a ese metal que tiene la potencialidad de ser un metal precioso. Por supuesto que como el sub-17 no clasificó en el sudamericano, todo parece desvanecerse, pero ahí hay una generación llena de grandes jugadores, donde Uruguay, yo valoro muchísimo la gestión hecha alrededor de ese grupo de jugadores, muchísimo, no importan para nada los resultados, y el hecho de que haya jugadores
que en los entrenadores de primera división, ya no de equipos de segundo nivel, sino de Nacional y Peñarol, los incluya, el volante de contención de Peñarol y el volante ofensivo de Nacional están articulados dentro del grupo de los mejores jugadores del fútbol uruguayo, pero no del fútbol uruguayo de equipos del tercio inferior de la tabla, de dos equipos que están en condiciones de competir con los mejores de Sudamérica. Y eso también es una cosa que el fútbol uruguayo está generando, ¿no? Que Peñarol y que Nacional cada vez que puedan competir con los mejores de Sudamérica, que es lo que han hecho toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me doy cuenta de que yo no me guío por lo que pienso. Valoro mucho lo que pienso, pero veo si el entorno confirma lo que yo pienso, y si el entorno confirma lo que yo pienso, desconfío menos de mí mismo, que también es una cosa importante. Entonces, bueno, me dispersé. Este periodo negativo de Uruguay, y con esto termino, tiene 10 partidos. Yo les voy a comentar partido por partido. En el partido Uruguay-Paraguay, que es el primer partido de este ciclo negativo, cuando empatamos 0-0, Uruguay tuvo un 50% de ausencias. Es decir, tuvo que incorporar 11 jugadores que no son los que asumen habitualmente cada enfrentamiento. Le faltaron 11 jugadores. Y acá hay una cosa que también es útil que ustedes la conozcan. Nosotros evaluamos el rendimiento físico de dos maneras, porque el rendimiento físico tiene una repercusión superior al apartado físico. Cuando usted evalúa el rendimiento físico, está evaluando el rendimiento futbolístico. Eso es lo que es muy difícil de entender, ¿me entiende? Porque ustedes van a decir, no, pero usted, ¿qué está diciendo? ¿Que el rendimiento físico es lo mismo que el futbolístico? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando el rendimiento físico es bueno, hay una gran posibilidad de que el rendimiento futbolístico lo sea. Entonces, nosotros, en cada partido, yo evalúo si corrimos por encima de nuestra media y si corrimos más que el rival. No sé si me entienden, porque de ese modo se evalúa esto que estoy diciendo. Nosotros, para los partidos donde destacamos, corrimos por encima de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos una media de rendimiento físico. Corrimos por encima y corrimos más que el rival. Soy claro en ese sentido, porque si no logro explicarme bien en ese sentido, los grandes partidos de Uruguay es porque corrimos por encima estuvimos en nuestra mejor versión física y superamos claramente al rival. Con Colombia corrimos, con Paraguay corrimos menos de lo que corremos habitualmente y no superamos al rival. Y nos faltaron la mitad de los jugadores. También yo quiero explicar algo, porque como todo, hay que ver cómo se interpreta lo que uno dice. Porque una opción de interpretar lo que yo digo es decir, usted lo que está diciendo es que la culpa es de los que van del 22 al 33. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si tenemos 22 para asumir la alta competencia y faltan 10, y eso lo interpretamos como una expresión de debilidad, la culpa es de los más débiles, del 22 al 33. Pero yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos 22 y esos son los que compiten. Y la competencia de este nivel se adquiere compitiendo. Entonces,
los que van del 22 al 33, que todo es un juego de grandes movimientos, no sé, juega Piqueré, juega Viña, juega Sanabria, juega Olivera, bueno, ahí hay juega Olaza, hay un montón de juegos entre del 1 al 11, del 11 al 22, del 22 al 33, pero hay una línea que permite el resumen. Entonces, lo que yo estoy diciendo que los del 22 al 33 no pueden someterse a la exigencia que implica un partido de eliminatoria, porque los partidos de eliminatoria, yo comparo los grandes partidos europeos con los grandes partidos de eliminatoria, tienen un punto de unión muy claro, es el ritmo y la intensidad con la que se juega. Entonces, en el partido con Paraguay, el primer partido nos pasó eso, es decir, tuvimos 11 ausencias, no corrimos por debajo de nuestras posibilidades y no superamos al rival. Fuimos a Venezuela, tuvimos el 55% de ausencia, nos faltaron 12 jugadores. Superamos al rival, pero no superamos la media nuestra. Corrimos por debajo de nuestras posibilidades y superamos al rival, pero nosotros tenemos, para los partidos que destacamos, suceden las dos cosas, por encima de nuestra media y superamos al rival. Aquí superamos al rival, pero estuvimos por debajo de nuestra media. Y para un equipo como es Uruguay, que está basado en la dinámica, superar nuestra propia media es muy importante. Vamos al tercer partido. Perú-Uruguay, 9 ausencias, fuimos muy superiores al rival físicamente y no nos alcanzó porque volvimos a no superar nuestra media. Yo ya empiezo a sacar conclusiones, podemos ser más que el rival, pero nuestro juego exige una dinámica sin la cual somos menos fuertes. Vamos al partido con Ecuador, aquí de local. Corrimos por encima de nuestra media, pero no fuimos mejores que el rival. Necesitábamos correr más para no solamente ser mejores según nosotros mismos, sin comparación, sino superando al rival. Y tuvimos 8 jugadores ausentes, el 40% de ausencia. Vamos al partido con Colombia, donde nosotros por primera vez corrimos más que nuestra media y corrimos más que el rival y ganamos el partido. Aunque tuvimos un porcentaje de ausencia de 7 jugadores. Y yo voy viendo todo esto, ¿por qué yo saco conclusiones? Porque digo, puta, ¿cuándo jugamos bien? Y jugamos bien cuando corrimos más que lo que corremos habitualmente y cuando corrimos más que los rivales. Ahí impusimos nuestra superioridad. Vamos al partido con Brasil, que es un partido donde corrimos menos que lo que corremos habitualmente y menos de lo que y no superamos al rival. ¿Qué quiere decir? Y bueno, que empatamos un partido que no merecíamos empatar. Muy buen resultado, pero no un resultado como los que queremos construir. El resultado que queremos construir, por supuesto, ahí también hay 8 jugadores de ausencia. Entonces, si usted va viendo, en esta racha que estamos tratando de valorar, hay una media. En todos los partidos nos faltan entre 8 y 10 jugadores. Eso tiene influencia porque no podemos aspirar que aquel que no juega con frecuencia tenga el hábito competitivo del que juega con frecuencia. Y eso resiente el valor físico. Después jugamos el partido con Argentina, donde corrimos mucho nosotros, pero no corrimos más que el rival. Nosotros para imponer, y ahí tuvimos solamente 2 jugadores ausentes. Ahí se agrava el análisis, porque si nos faltan 2 jugadores, ya no tenemos cómo protegernos de ese resultado. Ese es un paso atrás, decididamente es un paso atrás. ¿Por qué? Porque
teniendo la estructura global del equipo, la energía nos alcanzó para 30 minutos. De los 30 minutos en adelante decrecemos el nivel y no logramos. Vamos al partido con Bolivia, nosotros corremos menos de lo que corremos siempre y corremos igual que el rival. El rival, no, a pesar de jugar en el alto, nosotros corrimos menos y el rival no corrió más que nosotros. Y eso agiganta la conclusión de que si nosotros no corremos mucho, nos cuesta jugar bien. Vamos al partido Paraguay-Uruguay, nosotros corremos por encima de lo que corremos habitualmente, pero no corremos más que Paraguay. ¿Cuál es la lectura? Mirá, para superar a los rivales tenemos que correr mucho y tenemos que correr más que ellos. Y vamos al partido con Venezuela, que es el último, que es el mejor partido de todos los partidos que jugamos, porque corrimos, hicimos el mejor partido físico, hicimos la mayor diferencia en relación con el rival. Entonces, yo no sé, por la expresión de los que escuchan, uno se da cuenta si ha logrado o no transmitir algo que a los demás les resulte interesante. Yo creo que no. Por cómo interpreto a quienes me están escuchando, no siento que cómo se logra traducir o unificar lo que yo quiero transmitir. Porque finalmente lo que yo quiero transmitir es, mire, es muy importante distinguir entre los que asumen con frecuencia la alta competencia y su capacidad, ya no de cualidades. ¿Me entiende? Sanabria, este chico Sanabria que está viniendo ahora, es un jugador lleno de condiciones a todos los niveles, muy rico técnicamente, nadie corre, nadie tiene más ritmo que él, juega de lateral, de interior, de extremo, un jugador lleno de condiciones, lleno, física, técnica, de carácter, de intelectualidad, de comprensión del juego, todo. Eso no jugó nunca un partido de eliminatoria. Entonces vos decís, ¿en qué condición está respecto de Viña, de Piqueré, de Olivera? Está en desventaja porque los otros tienen una cantidad de situaciones vividas, verificadas y comprobadas que este chico no tiene. Entonces yo no estoy hablando, y aparte hay que ver si le toca y si aprueba. ¿Me entiende? Porque después le tiene que tocar y después tiene que jugar como aprobar. No es solamente recursos, condiciones y cualidades, sino oportunidades y verificación de que la cualidad la llevan al campo. Porque también hay que entender una cosa, que un jugador tenga recursos y condiciones no lo convierte. Hay jugadores con menos recursos que utilizan el 100% de sus recursos, que son mejores que jugadores con el doble de recursos que utilizan la mitad de lo que son capaces de hacer. No sé si soy claro en ese sentido. Entonces, bueno, volviendo a la síntesis, nosotros necesitamos correr mucho porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad. Cuando se dan todas esas cosas juntas somos un equipo. Cuando no se dan esas cosas somos más débiles. Esto es una descripción que pone mi función muy en duda por lo que dije antes. Mirá, el entusiasmo del entrenador y la proporcionalidad de las virtudes que el jugador usa depende del entrenador. Se habrán cansado de escuchar, este tipo me da confianza, me da seguridad, saca lo mejor de mí. Eso es ser entrenador. ¿Me entienden? Este tipo me genera entusiasmo, yo cuando está o lo contrario. Este tipo me inhibe, este tipo me deprime, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos.
Buenas tardes, Marcelo. Ignacio Temperán, de Cargo Deportiva. El análisis que usted hacía recién claramente desglosó cada uno de los partidos y el pasaje de la selección por eliminatorias. Y uno de los temas que pueden ser importantes de análisis también tiene que ver el tema de los goles convertidos, que Uruguay durante mucho tiempo tuvo un caudal de goles que fue muy importante y que se ha notado una caída o al menos una disminución en estas eliminatorias. ¿Cómo analiza eso? Y aprovechando esta pregunta, le pregunto si pudo hablar, por ejemplo, con Nicolás de la Cruz para saber cómo es su estado de salud. Muchas gracias. Y bueno, la verdad que es una pregunta cuando todo lo que le diga en relación a eso van a ser excusa. Esa sería la verdad. Porque si usted me dice si hay algo de lo que yo creo que debía hacer para que el equipo aumentara la cantidad de situaciones de peligro que crea, aumente, yo hice todo lo que creí que debía hacer para que el equipo ataque mejor. Y el equipo, como usted bien dice, no ataca bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no di en la tecla, que es una cosa que los entrenadores también están obligados. Si el equipo tiene un problema y vos sabés que el problema existe, buscás en tus recursos cómo se resuelve el problema de la falta de gol. Yo busqué en mis recursos de qué manera he resuelto en toda mi carrera la ausencia de gol en un equipo y lo implementé. No funcionó, lo que quiere decir que me equivoqué en el diagnóstico, que habrá cosas que no toqué que debo tocar. Si usted me dice cuáles son, ahí empieza la famosa frase, creo que es muy argentina, de vender humo, que es una de las formas que con más frecuencia se me describe a mí. Entonces voy a tratar, en este caso, de no decir nada porque no tengo nada que decir, salvo asumir que lo que creí que era solución no lo fue, por lo cual ahí hay una falencia. De la Cruz, mire, el proceso con De la Cruz es así. Él no va, si bien está reservado para esta fecha FIFA, no va a ser convocado. Le explico por qué. Porque evidentemente entendemos que está sano, lo hemos visto jugar en los partidos posterior a la curación de la lesión que lo inhabilitaba y lo hemos visto sano. Creemos que es mejor que cuando un jugador está sano empieza a sumar minutos. De la Cruz ha jugado segmentos de 20 minutos, de 30 minutos, ha jugado 50 minutos en 2 partidos después que se volvió, pero nosotros creemos que lo mejor que podemos hacer es tratar de que él culmine ese proceso de reintegración al fútbol competitivo, que es jugar con cierta continuidad 90 minutos una vez por semana o 2 veces por semana, según las opciones que tenga, en su club. No forzar eso sin que él lo haya hecho antes en su club. Esa es la decisión que tomé ahora. Si él ese proceso no lo cumple en su club por cualquier motivo, porque a lo mejor no tiene la posibilidad, porque por cualquier motivo, yo como lo valoro muchísimo, como lo considera un jugador, un capital del equipo, si él no logra ese proceso en el club, trataré de ver la forma de cómo ayudar a que inicie ese proceso con la selección. Pero el problema con la selección tiene sus matices, porque o llega el lunes, juega el domingo, llega el lunes y juega el jueves, como en este caso no se puede preparar, o hay que hacer una preparación para el segundo partido, que sí es más larga, pero todo ese aumento de la exigencia
creemos que es mejor que lo complete en el club para luego volver a la selección. Si no se da esa posibilidad, intentaremos que la selección lo recupere por un camino que no contemple los minutos que tenga en el club. Lo ideal es verlo competir con regularidad 90 minutos, con frecuencia. Yo creo que De la Cruz está sano, lo demuestra que está sano lo que hemos visto de él en los 2 partidos que jugó, pero en este momento creemos que lo mejor que podemos hacer por él es respetarle los tiempos que le proponga el club. Marcelo, buenas tardes. Darío Alberti para eSports. Me quedé con algo de lo que dijo recién. En base a su explicación, dijo que su trabajo está en duda. ¿Está en duda, usted siente, por quién específicamente? Y aprovecho para preguntarle, desde su estadía en Uruguay, ¿ha visto alguna mejora futbolística estrictamente? Y no hablo acá de recursos, ni de infraestructura, ni demás, de la parte futbolística de lo que se ve en cancha en el fútbol uruguayo. Gracias. Yo estoy en duda, soy yo el que estoy en duda. Por supuesto que escucho todo ese tipo de cosas, pero sí, yo me doy cuenta de lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. También hay que ver cómo se evalúan estas cosas, ¿no? Hay que ver cómo se evalúan los argumentos que yo di, pero si despejamos los argumentos, sí, las cosas se hacen bien o se hacen mal. Se mide por nivel de juego, se mide por resultado, y dentro del nivel de juego se pone el acento en la creación. Defender bien es más fácil que atacar bien. Nosotros tenemos una merma en la creación de fútbol ofensivo, tenemos una merma en la obtención de resultados, pero paralelamente, bueno, jugamos, por ejemplo, contra Venezuela, desde mi punto de vista, un gran partido. Ya sé que yo diga un gran partido con Venezuela a un país que tiene la historia que tiene Uruguay, le suena mal, pero para mí es muy importante que el último partido hayamos construido una actuación que valoramos mucho y que está dentro de las mejores que hicimos. Y sí, la verdad, sí creo, pero bueno, eso, no sé, yo veo fútbol uruguayo, yo creo que hay un avance en la liga. Pero no me considero la persona adecuada para opinar. He visto aún el clásico que Peñarol le ganó 3-0 a Nacional. Yo vi momentos de los dos equipos que se parecen en dinámica, porque jugar rápido o jugar lento, que también las miradas tradicionales le restan peso a la velocidad del juego como un factor decisivo. Hoy jugar rápido es muy importante y lo voy a explicar porque, mire, el fútbol tiene una cosa muy difícil y la más importante: desequilibrar para atacar. Desequilibrar quiere decir que vos tenés un montón de jugadores enfrente y los vas eliminando y tenés menos jugadores entre la pelota y el arco rival, o tenés más jugadores entre la pelota y el arco rival. Soy claro en lo que quiero decir, ese es el principio del ataque. Cuanto menos jugadores haya entre la pelota que vos posees y el arco rival, más opciones tenés de crear peligro y de que se agreguen jugadores para aumentar la diferencia numérica. Todo eso tiene una alternativa: gambetear, que es lo mejor. Entonces, si vos tenés un jugador como el win del Barça, que vos le das la pelota, no le importa si hay 10 jugadores frente a él o si hay 2.
Si hay 10, gambetea igual que si hay 2. Entonces ese tipo resuelve el juego ofensivo con independencia de cualquier análisis de ese tipo. De cualquier análisis. Rompe el análisis. Mejora a su equipo porque elimina rivales por sí mismo sin la ayuda de nadie. No necesita ni de grandes pases porque le dan pases laterales y la recibe y se los gambetea todo. Bueno, lo mismo que Messi, por decir algo, lo mismo que los jugadores desequilibrantes. Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan de habilitadores, pero tanto Messi como el win del Barça no necesitan de habilitadores, son pases transversales con el rival enfrente. Entonces, si usted tiene ese recurso, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento no importa. Pero si usted ve los partidos hoy, los partidos son 11 jugadores frente al área propia, los defensas centrales del equipo que está atacando por delante del círculo central, con 60 metros a la espalda, y no hay por dónde entrar. Entonces, ¿cómo se hace para entrar? Vos tenés que llevar rápido la pelota, porque aparte la pendulación genera la sobrepoblación del lugar donde está la pelota. Encima de ser 11, si está a la izquierda, están todos los jugadores que defienden de la mitad hacia la izquierda y dejan vacío el lado contrario para que haya mucho más todavía. Y si va a la derecha, pendulan y hacen lo mismo. Entonces, claro que depende muchísimo con qué velocidad llevas la pelota de un sector a otro. Porque la velocidad de circulación de la pelota transversal tiene que ser más rápida que la pendulación defensiva. Entonces, si están todos aquí y no podemos entrar, pero vos llegás rápido al lado contrario, ya no están todos aquí. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque la pelota, que es mucho más rápida que el desplazamiento del jugador, si está bien manejada, lo que hace es generar espacio desde donde verticalizar a través del juego asociado, el pase profundo, las habilitaciones, las desmarcaciones, sea más factible porque hay menos gente. Por eso es tan importante la dinámica y la circulación transversal. Yo cada vez que hablo, siempre estoy pensando, por ejemplo, en un crack como Carrasco. Digo, uy, si me escucha Carrasco, ¿qué dirá de la cantidad de tontería que está diciendo este tipo? Porque claro, si imaginamos el fútbol según Carrasco, ojalá hubiera sobredosis de Carrasco, porque todas estas cosas que estamos hablando no las necesitaban, resolvían a partir de una impronta individual que no necesita de ninguna otra cosa. Entonces, si Carrasco me está escuchando, o si escucha, que sea generoso con lo que estoy diciendo. Marcelo, por acá Enrique Arrillada del Diario El País y El Espectador de Deportes, estamos en vivo. Usted hizo mención al correr por encima de la media y hizo mención a correr por encima de la media lo que corre el equipo y del rival. ¿Cómo ataca el cuerpo técnico de la selección esa falencia que ha tenido Uruguay en varios partidos, teniendo en cuenta que a los jugadores los tiene muy poco tiempo a disposición? No, bueno, nosotros es parte de un trabajo invisible que no tiene sentido comentar. Nosotros evaluamos el rendimiento de... ¿Cómo se evalúa un jugador? Nosotros trabajamos sobre 40 jugadores. A ese jugador se lo analiza en su rendimiento físico, hay 5 cualidades: distancia total, intensidad, sprint, aceleraciones, desaceleraciones, velocidad máxima. Esos son los aspectos, ¿no? Y cada jugador, nosotros vamos viendo la media que tiene. Por eso, aparte, cuando vos haces 40 análisis, 80 análisis semanales, porque juegan casi todos 2 veces por semana, empezás a ver patrones. No es lo mismo lo que corre Bentancur que lo que corre Emiliano Martínez.
Para jugar en la Premier League vos tenés una media, si no, no jugás. Para jugar en Brasil tenés una media, si no, no jugás. Para jugar en México tenés otra media, estoy hablando de una media que va... Que eso no es mejor ni peor, son las características. No estoy hablando peyorativamente pero si yo le digo, ¿dónde están los mejores de los mejores? En la Premier League. ¿Dónde están los mejores de Sudamérica? En Brasil. ¿Dónde están los... me refiero al fútbol local. México tiene la misma calidad en cantidad de jugadores que Brasil, ¿no? Bueno, entonces vos vas viendo que cuanto mejores son los jugadores, más corren. Entonces, nosotros que trabajamos sobre la Premier, sobre la Liga Española, sobre Portugal, sobre Brasil, etcétera, etcétera, bueno, cada partido vemos si el jugador está por encima o por debajo de su rendimiento. Y aparte vemos un compacto de 15 minutos que después se hace un poco más pequeño con lo más sustancial. Y cuando vemos que el jugador empieza a declinar en su rendimiento, por eso cuando yo le digo, mire, ¿y usted dónde sacó que el que juega bien, que el que corre juega bien? No lo inventé yo, no es una frase mía. Veo que es muy difícil que haya un 7 con una cruz con una flecha para abajo de rendimiento físico. ¿Me entiende? Nosotros clasificamos las dos cosas a la vez para ver cómo interactúa el rendimiento físico con el rendimiento futbolístico. Por supuesto que usted a lo mejor hace lo mismo que hago yo y ve algo distinto. En vez de un 7 pone un 6. Lo que no se puede variar son los rendimientos físicos. Entonces, si corre 10.000 metros es una cosa, si corre 11 otra, y si corre 12 otra. Si usted corre 700 metros de intensidad es una cosa, si corre 900 otra, si corre 500 otra. Si hace 300 metros de sprint es una cosa, si hace 500 es otra, y bueno, hacer más de 500 es imposible. Si hace 100 aceleraciones o... Todas esas cosas pareciera que esto no hay ninguna sabiduría, ¿me entiende? Si usted se pone a hacer eso, usted es periodista, se pone a hacer eso, un año sabe más que yo de eso, que hace 10 años que leo y trato de encontrar patrones, y esto no, que yo diga todo esto no me hace mejor, lo hace cualquiera que tenga perseverancia en la observación de los datos. Es muy importante esto que le estoy diciendo, porque si no pareciera que uno se describe como un rara avis o como alguien que está por encima. No, esto es leer, ver, comparar, sacar conclusiones. Entonces yo le digo, mire, yo cuando veo por encima de 7, es muy difícil que no tenga una flecha así o así, vertical hacia arriba o en diagonal hacia arriba en rendimiento físico. Entonces ya sé que para los que juegan bien, corren mucho. ¿Me entiendes? Sé lo que se corre en una liga, en la otra, en la otra. Cuando veo que un jugador pasa 5 partidos por debajo de su rendimiento físico, y cuando veo que un jugador pasa X cantidad de tiempo sin tener actuaciones destacadas, cuando veo otra cosa que registramos toda la semana, el peso, porque el peso es una cosa extraordinariamente valiosa, porque un tipo que está ¿cuál es el peso ideal de un jugador? Veo que se habla del peso ideal y le tomo medidas. Para mí el peso ideal yo lo construyo con el jugador, busco un segmento donde haya jugado un mes seguido bien y veo cuánto pesó. No importa si es mucho o es poco. ¿Me entiendes? Si vos jugás bien, ese es tu peso ideal, si jugás bien con continuidad. Cuando ven, entonces, ¿por qué el peso es tan importante? Porque un jugador que está fuera de peso come de más, lo que habla de ansiedad. Y lo que habla de falta de profesionalismo, no registra que el exceso de peso lo empeora, aparte es súper comprensible, porque ¿qué te dice un jugador? Escúchame, si yo con lo que gano, que no sé cómo gastarlo, no puedo ir 2 veces por semana a comer con mi mujer a un restaurante, decime para qué vivo. Sí, está bien, esa es una realidad. La otra realidad es el peso que
que te hace mejor jugador. Entonces, cuando vemos que hay problemas de peso, hay un contacto toda la semana con los nutricionistas, cuando vemos que hay problemas de rendimiento físico, de rendimiento futbolístico, preguntamos si pasa algo. Con eso es suficiente. Más no corresponde hacer y más no se puede hacer. No corresponde porque de ningún modo hay que correr el riesgo de invadir la independencia, autonomía de un club, sobre todo cuando no tenemos la vivencia del día a día, ¿no? Pero es una forma de estar en contacto, de que el jugador sepa que nos interesa, que le vaya bien, que nos preocupa cuando no le va bien. Si usted le quiere poner otro título, como tenemos tanto tiempo, algo tenemos que hacer, ¿entiende? Y lo dedicamos a hacer todo estos experimentos. Por acá. Buenas tardes, señor Bielsa, Javier de León, Vamos que Vamos, Cadena Celeste, Claro Sport. Hay que elegir preguntas porque esto estaría para charlar mucho más y sus respuestas además dan lugar a repreguntas, pero voy a ser sintético en la pregunta. Quiero hablar preguntarle por el Mundial que se nos viene. 2 consultas. Una, usted recién habló de 22 jugadores. Sumando los 3 goleros, ¿en su cabeza ya tiene 23 jugadores para la lista del Mundial? Sí, por supuesto. Sí. ¿Mejor 26 o 23? Aprovecho. Esa es una gran pregunta. Contéstela usted. 26. Pero contéstela usted, que es importante, no es lo que digo yo, que es anecdótico. Yo siempre contesto aquello en lo que observo. Mire, se lo digo así, para que se dé cuenta por qué hay veces. Yo le voy a plantear a usted, a su sentido común, esta cuestión. Si usted lleva 26 jugadores, hay 3 jugadores que van a ser tercera opción respecto del 1 y del 2. Sí. Entonces usted me dice, ¿usted qué elegiría como tercera opción? Primero dice en qué puesto. Voy a poner tengo 3 puestos para poner terceras opciones. ¿Usted qué haría? Una vez que decidió los puestos, ¿pone al tercer mejor o pone a uno que asuma que es el tercero? ¿Entiende la pregunta? No. Entonces usted tiene a Varela y a Nández. Entonces, ¿cuál es el mejor tercer lateral? Tal nombre. ¿Este es el mejor tercer lateral? Sí. Llevamos a ese o llevamos a un cuarto que esa condición de ser tercera opción, que es muy difícil ser tercera opción, pero también encierra la posibilidad de revertir. Llevamos el cuarto que se siente orgulloso de ser tercero, o llevamos al tercero que está molesto por ser tercero. ¿Qué haría usted? Lo que pasa es que esto es más dinámico y no siempre tan esquemático, primero, segundo. Usted me imagino que va a llegar alguien de ofensiva más y va a ampliar el espectro de ofensiva, porque después ese tiene más posibilidades. No, pero eso usted me está diciendo una cosa muy inteligente por otra parte, porque yo no le digo muy inteligente para congraciarme con el medio, usted representa el periodismo. Yo, si hay algo que he evitado toda mi vida, es congraciarme con el periodismo. Pero ¿por qué le digo que es muy inteligente lo que usted dice? Porque es cierto lo que usted dice. Los que peores juegan son los delanteros. Y usted dice, ¿y de dónde sacó que son los que peores juegan? Mire los cambios. Mire los cambios y usted se va... ¿A quién sacamos? Sacamos un porcentaje alto de las sustituciones tienen que ver con la merma del rendimiento. Si los que más salen son los winners, los centroatacantes y los volantes ofensivos, está claro que son los que peor juegan. Pero los que peor juegan porque es el lugar del campo donde más cuesta jugar bien. Claro. ¿Me entiende? Defender siempre es más fácil que atacar. Perfecto. Entonces, cuando yo le digo, mire, usted pensó, no sé si pensó, a lo mejor este razonamiento no lo hizo, pero este es el razonamiento que define que es mucho mejor llevar
atacantes de sobra, porque como ahí va a haber más espacio porque juegan peor, pero esto no inhibe, yo se lo digo por experiencia personal, que hay terceros suplentes que suman y hay terceros suplentes que no suman. ¿Me entiende? Sí. Y después empiezan las argumentaciones. ¿A usted le parece que el otro día veía, bueno, no pongo ejemplo, que se puede desestimar tanto la sustitución de un jugador? Y que yo siempre comento, mirá, vos sos jugador, yo soy entrenador, vos tenés que jugar, yo tengo que tomar decisiones sobre vos. Yo nunca voy a ser así cuando vos pateás afuera y te perdés un gol hecho. Ahora te pido por favor que no hagas lo mismo con mis decisiones, que es mi trabajo. Si vos cada vez que yo saco a uno va a hacer lo que hacen los jugadores, que patean la botella, que ya tiran la camiseta sin la más mínima sentido de lo que están ofendiendo, bueno, eso no puede funcionar, ¿me entiende? Ahora, hay tipos que... entonces, ¿cuál es la explicación? Y sí, con 200 pulsaciones no me controlé. Y sí, está bien que quiera jugar. Me enojaría si no te enojas. Mire, toda esa hipocresía, ¿me entiende? Todas esas hipocresías que justifican lo que es inadmisible, ¿me entiende? Porque primero yo soy profesional y el jugador es profesional. Yo siempre le digo a los jugadores, muchachos, todas mis decisiones son equivocadas. Nunca yo voy a resaltar una equivocación de ustedes. Les pido que no resalten las mías, porque si no, no podemos convivir, porque la convivencia está basada en que yo acepto tus errores sin señalarte públicamente y a cambio te pido que todo lo que me tenga que decir, mire lo de Ancelotti. Ancelotti le dijo, si alguien tiene algo que decir, yo atiendo el teléfono de todo el mundo. Estamos hablando de Neymar, de no me acuerdo qué otro jugador no citado. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que la resolución del conflicto tiene que ser interna. ¿Me entiende? Porque es saludable para los intereses del grupo. Mire, hay una cosa que me pareció extraordinaria, que la leí hoy. El entrenador de España, parece que Yamil, ¿cómo se llama? Lamine Yamal. Lamine Yamal. Encima tiene un jeroglífico de nombre. Parece que hace así. Sí. Entonces le dicen al entrenador español, ¿no le parece vergonzoso que se describa como rey en alusión a la corona? Y el tipo dice, no, usted está equivocado. Es la chistera del mago la que él señala, no es la corona del rey. Mire la astucia de este hombre. Y dice una cosa que a mí me digo, pucha, qué lástima que la tenga que decir, porque yo cuando escucho algo, yo cuando comunico, no en este ámbito, siempre cuando comunico digo, todo lo que digo se lo copié a alguien. Entonces puedo hacer propio conceptos ajenos. Como en este diálogo que se produce públicamente, se le da mucho valor a lo que se dice, y Valdano dijo miedo escénico, que es una frase célebre, y eso lo vistió por encima de la infinidad de recursos que tiene de imaginar cómo describir las cosas que pasan en el fútbol. Entonces, cuando uno dice miedo escénico, yo quisiera haberlo dicho yo y quedarme con esa... Es como si fuera una condecoración al que se expresa públicamente. Entonces este hombre dice, ustedes dicen que Yamal fue a Mallorca, ahora no sé, todas esas playas Baleares, y que con esta artista, con esta otra, dice, eso no tiene ninguna importancia, él entrena 6 horas diarias.
está obligado a un régimen de alimentación, va 2 horas al gimnasio, se atiende con fisio, con kine, tiene entrenador personal y está obligado a dormir una X cantidad de horas. Lo otro también es cierto, claro que tiene novia, que sale de noche, pero ¿qué vamos a poner en el escenario? Esta particularidad que lo hace, cuya difusión es atractiva, a esta rigurosidad metódica que no le atrae a nadie. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué hace el medio de comunicación? El medio de comunicación estafa. No, pero mire, fíjese. Mire para que usted se dé cuenta que no ofendo. Está bien. Ahora le voy a demostrar que no ofendo. ¿Qué es lo más importante que tiene un periodista? Hay una sola respuesta. Ser creíble. Para mí ser creíble. Credibilidad. Qué suerte. Compartimos. No, imagínese si usted decía otra cosa y yo tenía que discutir con usted respecto de lo que es lo más importante, entonces estoy liquidado, ¿me entiende? Porque ya... La credibilidad. Usted fíjese lo perverso que es el medio al que usted pertenece, que está obligado a mentir cada vez que escribe. Porque se instaló un recurso donde vos lees un título que te invita a creer que vas a encontrar tal respuesta. Y cuando entra a la nota, lo que vos crees, lo que te insinuaron que vas a leer, no existe. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Eso es una vergüenza. Y eso es una estafa. Cuando le dice usted al lector, mirá que te doy la ilusión de que encuentre, por supuesto siempre está encima, abonás lo peor de los seres humanos, porque, discúlpeme que me extienda, pero como me gusta decirlo a esto, aprovecho. Es como decir, mirá que vamos a abrir la ventana de Yamal y lo vamos a ver cuando elige la ropa. Y después decir, no, Yamal no elige la ropa, se cambia, no se lo puede ver cuando se cambia. Y fue así, pero esto es usted, esto que usted... No, yo lo escuché, déjeme hacer una pregunta, porque no quiero entrar en el tema del periodismo, porque si no vamos para otro lado, no tiene sentido. Bueno, pero quiero, lo más importante. No, está bien. No, pero quiero preguntarle por Uruguay, y una cosa, por Uruguay, porque lo escuché en toda la conferencia. Discúlpeme, lo que yo le dije, ni en cuenta lo tiene. Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. Le doy en parte la razón, en otra no, pero sería para hablar mucho más largo. Pero escuché, una cosa sobre Uruguay, porque lo escuché en toda la conferencia, lo he escuchado en otras conferencias, y yo pienso en el Mundial. Y hay cosas, hablé de ser sincero. Usted dice, no le di la tecla, los jugadores en muchos partidos rindieron físicamente por debajo de su media, el entusiasmo tiene relación con el rendimiento físico. Entonces, yo pregunto, para el Mundial, ¿le va a dar la tecla, va a encontrar la tecla, va a poder tener entusiasmo los jugadores? Usted tiene por sí mismo cómo responder esa pregunta. Se la voy a responder de 2 maneras. De 2 maneras se la voy a responder. La primera, el mejor partido antes de Venezuela, ¿usted sabe cuál fue? Colombia. No, antes que Venezuela. El mejor partido fue Chile, el día del debut. Un partido físicamente muy bueno y fútbol. Y yo dije, ¿sabes cuál fue mi lectura? Argentina no. ¿Cómo? No, le quiero decir, guiándome por los parámetros que uno toma. Producción ofensiva, relación. Mire, cuando uno, discúlpeme, me disperso. Yo tomo un partido, lo divido en segmentos de 5 minutos y pongo el dominio en cada segmento. Es Uruguay y el rival y Uruguay o el rival. Son las 4 opciones de dominio. Después al lado pone situaciones de gol creadas, situaciones de gol recibida, aproximaciones. Bueno, todo eso que te permite. Te permite una cosa que es importante. Aparte que lo dice, ustedes lo dicen. Dominio sin peligro no sirve para nada, pero también peligro sin dominio tiene un grado de azar muy grande, porque si vos, nadie proyecta muchos partidos donde la pelota la tiene el rival y vos creás peligro, eso es excepcional. Entonces, lo que uno trata
es de no engañarse, ¿me entiende? De construir verdades que sustenten las conclusiones. Por eso le digo que el partido de Chile a lo mejor es más completo que el de Argentina. Ahora, si usted me dice, pero usted no incluye el nivel de la oposición, no lo estoy incluyendo. Si incluyo el nivel de la oposición, podés hacer un montón de concesiones a que el rival te domine. Me va siguiendo. Pero para responder la pregunta, usted tiene la respuesta. Primero, que yo no tuve ninguna influencia en el partido con Chile. Primer partido. Los jugadores decidieron que ese era el partido y fue el partido. Y si le digo lo de Venezuela, ¿qué voy a decir? Había que ganar o ganar, y ganaron ellos. ¿O se cree que yo pienso que gané yo? No, yo no puedo pensar que gané yo. Que fue producto de mi labor. Fue producto de esa tensión frente a lo indispensable, ¿me entiende? Frente hay que ganar o ganar. Y se ganó dentro de lo que yo propongo, sí, lo tengo que decir, porque se ganó corriendo e intentando jugar y tratando de atacar lo máximo que se pueda. Pero usted lo va a conseguir, y usted la Copa América la quita del análisis, porque la Copa América es un tercer puesto que podría haber sido sin ninguna dificultad disputar la final con un rendimiento futbolístico que no fue superlativo, pero que sí fue un tercer puesto merecido. ¿Me entiende? Entonces nosotros ya pasamos por un proceso largo de preparación para una competencia y lo aprobamos a ese, salvo que usted me diga no. La calificación en Copa América yo la considero desaprobada. ¿Usted cómo la considera? Yo la considero que fuimos de más a menos. No crea. Esa es mi opinión. No, bueno. Pero yo no me acuerdo. Pero si usted dice de más a menos y jugamos con Panamá y Bolivia, es muy fácil ir de más a menos. Yo le puedo decir, mire, nosotros merecimos perder con Colombia, le ganamos justamente a Estados Unidos, competimos con Brasil, sí. Si usted me dice, pero no jugamos bien, sí, jugamos bien contra Panamá y con Bolivia. Porque entonces descartamos el nivel de oposición, la jerarquía del rival como un elemento para definir, acentuar lo que está bien hecho. Si usted juega bien contra Brasil, si usted juega más o menos contra Brasil, es mucho más importante que meterle 5 goles a Bolivia. Entonces, pero bueno, no importa, son matices. Yo, lo que le di, usted me dice, ¿y qué seguridad tiene de que va a conseguir en el Mundial lo que está diciendo que no consiguió? ¿Qué sé yo? Yo daría la vida porque en el Mundial suceda lo que usted quiere que suceda, ¿me entiende? Lo que pasa es que somos enemigos, opositores, ¿me entiende? Yo ya sé que usted va a estar de acuerdo si ganamos y que tiene la obligación de dañar si perdemos, porque eso... Y sí, mire... voy a hacer el esfuerzo de evaluar más allá del resultado. Es que es muy difícil. Sí. Es muy difícil, ¿sabe por qué? Porque usted se queda afuera si hace eso. Ya estoy afuera. Bueno, yo también estoy afuera. Listo, quédese tranquilo, yo también estoy afuera. Estamos en lo mismo. Voy a hacer lo imposible por no saber quién es usted para no establecer un vínculo de simpatía. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que yo hago? Si usted me pregunta si conozco a alguien, no, porque tengo miedo de querer a uno por identificación y de rechazar a otro por disidencia, porque las dos cosas entorpecen la relación. Y le voy a decir una cosa, mire, yo en todos los países tenía una cara amable de un periodista. Entonces yo entraba y veía todo la oposición, pero miraba mi cara amable. ¿Me entiende? Siempre uno busca su cara amable. En el vestuario del Athletic de Bilbao, que era un lugar
¿Y si el problema no es elegir entre un inmueble o Bitcoin, sino descubrir cómo obtener lo mejor de ambas inversiones? Una casa... Bien, estamos con la conferencia. Yo ser vasco, puta madre. Es casi como ser uruguayo. No, el jugador de Peñarol habla en las voces del fútbol después de la conferencia de prensa. Entonces había un fisio, Alvarito, que me quería mucho. Entonces yo entraba y en vez de mirar a todos los buitres que me querían comer, lo miraba a Alvarito. Digo, todos me quieren como me quiere Alvarito. Y en Chile tenía no, acá no conozco a nadie. No, acá no tengo ninguna cara amable. Por eso pero no porque me hayan hecho nada. Yo venía hoy hablando con Jorge y le digo que acá no existe. No es que no exista. Mire, le voy a decir lo que pienso. Por más esfuerzo que hacen los medios de comunicación, el público no le da bola. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No. ¿En qué sentido no le da bola? El ser uruguayo es un ser, desde mi punto de vista, muy difícil de contaminar en todo este circo que está montado. ¿Me entiende? Usted tiene que darse cuenta que hay un circo montado que es monumental. Se ve claramente que que los valores tradicionales han sido sustituidos. ¿Usted lo ve a eso? Mire, le hago de nuevo la pregunta La pregunta es, los valores tradicionales, aquellos que su familia le suministraron a través de la educación a usted, no son los mismos de los que los actuales. Están permitidos unas alteraciones a la ética, a la integridad, a la preocupación por el otro, a la generosidad, porque cuando un tipo te dice mi vida está acá, ¿qué está diciendo? Todo lo demás son prescindibles. Cuando un tipo dice mi vida está en el teléfono, no necesito otra cosa que no sea el teléfono, listo. ¿Usted escuchó alguna vez eso? Bueno, eso sabe que quiere. Bueno, pero entonces usted no me concede nada, salvo que yo lo arrincone. Si hay una sociedad, pero ¿sabe lo que pasa? Que si alguien dice que mi vida está aquí, lo que está diciendo, no necesito de la gente. ¿Me entiende o no me entiende lo que le quiero decir? Y cuando alguien dice no necesito de la gente, que construye valores diferentes, relaciones diferentes, normas de comunicación diferentes, valores diferentes. Entonces, como eso es lo que sucede, eso es lo que sucede, ¿me entiende? Y es muy difícil. Yo estaba llevando toda la organización de lo que iba diciendo y ahora se me cortó y no sé por qué. Pero, bueno, qué sé yo. ¿Dónde iba? Pero iba para algo que era tan contundente para llegar a conclusiones. Bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que revisar. Le agradecemos al entrenador de la selección uruguaya y a los periodistas. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Gracias a todos y tengan una muy buena jornada. Bien, allí estaba Marcelo Bielsa con muchos temas de la selección.